Capítulo 2. Lecciones sobre fe. Alonzo Trevor Jones. Review and Herald, 29 de noviembre 1898. Sin fe, es imposible agradar a Dios. La razón es que todo lo que no es de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Y desde luego, el pecado no puede agradar a Dios. Es por eso que, como afirma el espíritu de profecía, en la primera página de la Review del 18 de octubre de 1898, la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos surge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. De forma que en lo sucesivo, en cada número de la Review ofrecemos en esta misma columna una lección bíblica sobre la fe, qué es, cómo surge, cómo ejercitarla, a fin de que todo aquel que lea esta revista pueda adquirir ese conocimiento que es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Review and Herald, 6 de diciembre 1898. A fin de comprender lo que la Escritura quiere decir cuando nos surge a la necesidad de cultivar la fe, es esencial comprender, antes que nada, qué es fe. De poco serviría urgir a una persona a la necesidad de cultivar la fe, si ésta no tuviera previamente una noción inteligente de lo que constituye la fe. Y la triste realidad es que, a pesar de que el Señor lo haya establecido claramente en la Escritura, muchos miembros de Iglesia desconocen lo que es la fe. Es posible, no obstante, que conozcan la definición de la fe, pero sin conocer lo que es la fe realmente. Es decir, pueden no haber comprendido la idea contenida en la definición. Es por eso que no nos detendremos especialmente en la definición, por ahora. Lo que haremos es presentar y estudiar una ilustración de la fe, un ejemplo que la ponga tan claramente de relieve que todos puedan comprender de qué se trata. La fe viene por la palabra de Dios. A ella debemos, pues, acudir. Cierto día, un centurión vino a Jesús y le dijo: «Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo: «Yo iré y le sanaré». Y respondió el centurión y dijo: «Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará». Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo capítulo 8, versículos 6 al 10. Jesús encuentra aquí cierta cualidad que denomina fe. Cuando comprendemos lo que es, hemos hallado la fe. Entender el hecho es entender la fe. No puede haber ninguna duda al respecto, ya que Jesús es el autor de la fe, y él mismo dijo que lo manifestado por el centurión era fe, efectivamente una gran fe. ¿Dónde está pues la fe? El centurión deseaba la realización de algo. Anhelaba que el Señor lo realizara, pero cuando el Señor le dijo: «Yo iré y lo haré», el centurión lo puso a prueba diciendo: «Solamente di la palabra y será hecho». Ahora, ¿por medio de qué esperó el centurión que la obra se realizara? Solamente por la palabra. ¿De qué dependió para la curación de su siervo? Solamente la palabra. Y el Señor Jesús afirma que eso es fe. Entonces, mi hermano, ¿qué es fe? Review and Herald, 27 de diciembre 1898. La fe es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice y confiar que esa palabra cumple lo que dice. Puesto que eso es fe y la fe viene por la palabra de Dios, podemos esperar que sea esta misma la que enseñe que la palabra tiene en sí misma el poder para cumplir lo que dice. Y así es, efectivamente. La palabra de Dios enseña precisamente eso y no otra cosa. Esa es la palabra fiel, la palabra llena de fe.
La mayor parte del primer capítulo de la Biblia contiene principalmente ilustración sobre la fe. En él encontramos no menos de 6 declaraciones que tienen el definido propósito de inculcar la noción de fe, si contamos además lo que implica, en esencia. El primer versículo en total suma 7. La instrucción sobre la fe consiste en la enseñanza de que la palabra misma de Dios es la que cumple lo dicho por esa palabra. Leamos pues el primer versículo de la Biblia. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33, versículos 6 al 9. Antes de que dijese, no había nada. Después que habló, fue hecho. Fue hecho solamente mediante la palabra. ¿Qué fue lo que causó la creación? La simple palabra. Las tinieblas cubrían toda la faz del abismo. Dios quiso que allí hubiese luz, pero ¿cómo puede hacer para que hubiese luz allí donde todo era tinieblas? Habló una vez más y dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo vino la luz? La misma palabra pronunciada produjo la luz. El principio de tus palabras alumbra. Salmo 119, 130. No había expansión o firmamento. Dios quiso que lo hubiera. ¿Cómo lo trajo a la existencia? Dijo Dios, haya expansión, y fue así. El mismo proceso con la tierra, el agua, la vegetación, las lumbreras y los animales, y dijo Dios, produzca, y así fue. Es pues por la palabra de Jehová que todas las cosas fueron creadas. Él dijo la palabra solamente, y fue así. La palabra hablada produjo por sí misma el resultado. Tal ocurrió en la creación, y así ocurrió también en la redención. Curó a los enfermos, echó fuera demonios, calmó la tempestad, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, perdonó los pecados. Todo por su palabra fue hecho. Y Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Él es siempre el Creador, y hace también las cosas por su palabra solamente. Siempre puede hacer todas las cosas por su palabra. Esa es la característica distintiva de la palabra de Dios, que contiene el poder divino, por medio del cual ella misma cumple lo dicho. Es por eso que la fe es el conocer que en la palabra de Dios hay ese poder, en espera que la misma palabra hará lo dicho por ella, y depender solamente de esa palabra para la realización de lo dicho. La enseñanza de la fe es la enseñanza de la naturaleza de la palabra de Dios. Enseñar a las personas a ejercer la fe es enseñarles a esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y a depender de ella para el cumplimiento de lo dicho por la palabra. Cultivar la fe consiste en fortalecer, mediante la práctica, la confianza en el poder mismo de la palabra de Dios, para cumplir lo que ella misma pronuncia, y la dependencia de la palabra misma para cumplir lo dicho. Y la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos surge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. ¿Estás cultivando la fe? Review and Herald, 10 de junio 1899. La fe consiste en esperar que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que dice, y basarse solamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella. Cuando eso se comprende claramente, es fácil entender que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Puesto que la palabra de Dios está investida de poder creativo, siendo por lo tanto capaz de producir en la misma sustancia las cosas dichas por la palabra, y puesto que la fe consiste en esperar que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que dice y basarse solamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella, resulta evidente que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Puesto que la palabra de Dios es creativa per se,
y por lo tanto capaz de producir o causar la aparición de lo que de otra forma jamás habría existido o aparecido. Y puesto que la fe consiste en esperar que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que dice, y basarse solamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella, resulta evidente que la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Es así como por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Aquel que ejerce la fe sabe que la palabra de Dios tiene poder creativo y por lo tanto es capaz de producir lo que dice. Por lo tanto, puede tener la certeza, no la suposición, de que el universo fue llamado a la existencia por la palabra de Dios. Quien ejerce fe puede tener la seguridad de que si bien antes de que Dios dijese la palabra, ninguna de las cosas que ahora contemplamos era visible, por la sencilla razón de que no existía, sin embargo, al pronunciar la palabra, el universo fue hecho. La palabra causó su ser o existencia. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. El hombre puede hablar, pero en sus palabras no hay poder para realizar lo expresado por ellas. Para que se cumpla lo que ha dicho, hace falta que el hombre añada algo además de hablar. Tiene que hacer buena su palabra. No pasa lo mismo con la palabra de Dios. Cuando Dios habla, la cosa ocurre, y ocurre simplemente porque Él habló. La palabra cumple lo que Dios tuvo a bien pronunciar. El Señor no necesita, como el hombre, añadir algo a la palabra hablada. No tiene que hacer buena su palabra, ya que ésta es buena. Dios habla la palabra solamente, y la cosa acontece. Y así está escrito, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Primera de Tesalonicenses 2:13. Es por eso también que es imposible que Dios mienta. No es solamente imposible porque Él no lo quiera, sino también porque no puede. Es imposible porque cuando Él habla, hay poder creador en la palabra pronunciada, de manera que por solamente la palabra la cosa acontece. El hombre puede decir algo y no ser cierto. Puede así mentir, ya que decir lo que no es mentir. Y el hombre puede mentir porque no hay poder en su palabra para hacer que lo dicho ocurra. Con Dios eso es imposible. No puede mentir, ya que habló y fue hecho, habla y lo dicho acontece. Es también por eso que cuando la palabra de Dios se pronuncia para un tiempo distante, como en las profecías que han de cumplirse, cientos de años después, al llegar el momento señalado, esa palabra se cumple. Y no se cumple porque Dios, además de haber dicho la palabra, haga algo para cumplirla, sino porque la palabra fue pronunciada para ese determinado momento, y en ella está la energía creativa que hace que en ese momento la palabra obre lo predicho. Es por eso que si los muchachos en el templo no hubiesen aclamado Hosana al Hijo de David, lo habrían hecho inmediatamente las piedras, y también por eso, cuando se cumplió el tercer día, resultó imposible que Cristo fuese retenido por la tumba. Oh, la palabra de Dios es divina, hay en ella energía creadora, es viva y eficaz, lleva en ella misma el cumplimiento, y confiar en ella y apoyarse en ella como tal, eso es ejercer fe. ¿Tienes tu fe? Review and Herald 199. La comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos surge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Obsérvese que se trata de la comprensión de lo que significa la Escritura en cuanto a la necesidad de cultivar la fe, no particularmente tener fe, sino cultivarla. La razón de ello
es que a todo hombre que le da en principio la fe, todo cuanto necesita es cultivarla. Nadie puede tener más fe que la que se le dio, sin cultivar lo que ya posee. Y no hay nada que crezca más rápidamente que la fe, cuando se la cultiva, porque va creciendo mucha vuestra fe. La fe es esperar confiadamente que la palabra de Dios cumpla por ella misma lo que dice, y depender de la palabra solamente para su cumplimiento. Cultivar la dependencia de la palabra de Dios, que la palabra solamente cumpla lo dicho por ella, es cultivar la fe. La palabra es don de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 8. Y en las Escrituras está claro que se da a todos la medida de fe que Dios repartió a cada uno, Romanos capítulo 12, versículo 3. Esa medida de fe que Dios repartió a cada uno es el capital con el que dota de principio a todo hombre que viene a este mundo, y se espera que todos negocien con ese capital, que lo cultiven para salvación de su alma. No hay el más mínimo riesgo de que el capital se reduzca al utilizarlo. Tan pronto como se le usa, se incrementará. Va creciendo mucho vuestra fe, y tan ciertamente como crece, se conceden justicia, paz y gozo en el Señor, para salvación plena del alma. La fe viene por la palabra de Dios, por lo tanto, leemos que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, Romanos capítulo 10, versículo 8. De manera que la fe, la palabra de fe, en la misma boca y corazón de todo hombre. ¿Cómo puede ser cuando la primera pareja pecó en el Edén? Creyeron plenamente a Satanás, se entregaron totalmente a él, los tomó enteramente cautivos. Hubo entonces perfecta paz y acuerdo entre ellos y Satanás. Pero Dios no dejó así las cosas, quebró ese acuerdo, destruyó esa paz y lo hizo por su palabra, diciendo a Satanás: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es Dios solamente quien puede poner enemistad continuamente entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. Después de la transgresión del hombre, su naturaleza se depravó. Entonces, habiendo paz entre Satanás y el hombre caído, si Dios no hubiese intervenido, el hombre habría formado una alianza contra el cielo, y en lugar de luchar entre ellos, los hombres habrían luchado contra Dios. No hay enemistad natural entre los ángeles caídos y los hombres caídos. Ambos son malvados por su apostasía, y el mal, allá donde exista, se alistará siempre contra el bien. Los ángeles caídos y los hombres caídos se asocian en compañía. El general de los ángeles caídos calculó que si lograba inducir a los hombres, como habría hecho con los ángeles, a unirse a él en rebelión, vendrían a ser sus ángeles de comunicación con el hombre, para alistarse en rebelión contra el cielo. Tan pronto como uno se separa de Dios, no tiene poder de enemistad contra Satanás. La enemistad que existe en la tierra entre Satanás y el hombre tiene su origen sobrenatural. A menos que el poder convertidor de Dios sea traído diariamente al corazón humano, no habrá inclinación hacia lo religioso, sino que los hombres elegirán más bien ser cautivos de Satanás que hombres libres en Cristo. Digo que Dios pondrá enemistad. El hombre no puede ponerla. Cuando la voluntad es sometida en sujeción a la voluntad de Dios, lo será mediante la inclinación del corazón y voluntad del hombre del lado del Señor. Esa enemistad contra Satanás, ese odio al mal que Dios pone en toda persona mediante su palabra, hace que toda alma clame por liberación, y tal liberación se encuentra solamente en Jesucristo. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Así, esa palabra de Dios que siembra en cada alma la enemistad contra Satanás, ese odio al mal que clama por liberación, que solo se encuentra en Jesucristo, ese es el don de la fe al hombre. Esa es la medida de fe que Dios dio a todo hombre. Esa es la medida de fe que Dios dio a todo hombre. Esa es la palabra de fe que está en la boca y el corazón de toda persona en el mundo.
Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Por lo tanto, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traernos fe? Ni, ¿quién descenderá a lo bajo? ¿O quién irá allá lejos para encontrar fe y traérnosla? Porque cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, y Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8. Ejercita la fe que Dios te dio a ti, lo mismo que a cualquier otra persona en el mundo, ya que saber cómo ejercitar la fe, eso es la ciencia del Evangelio.